días amigos en este martes 10 de abril de 2018. Estas son las noticias. LSD Noticias presenta su versión digital. LSD Noticias. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Norma Madero y Rodrigo Tello. El mundo de la información a tu alcance en un solo clic. Ahogan patentes a gobierno de Quintana Roo. Inician defensa para frenar un hotel en Escazú. Reaparece el Bronco en el Palacio de Gobierno de Nuevo León. Catea FBI despacho del abogado de Trump. Detienen por narcotráfico al líder de las FARC. Y esas son las noticias del día de hoy. Tenemos más información que analizar, doctor Tello. Muy buenos días en este martes, pues ya de registros, día de registros el día de ayer aquí en el estado de Quintana Roo, con toda las noticias que se dieron el día de ayer en cuestiones de los registros de los candidatos a las presidencias municipales de los 11 municipios de Quintana Roo. Ayer se registró el señor José Luis Toledo Medina, hoy se registra Mara Lezama para contender por el municipio de Benito Juárez, al igualmente se registra en Cozumel Pedro Joaquín de Bois en Cozumel, y el domingo pasado se registró ya Cristina Torres por el municipio de Solidaridad, al igual que Laura Fernández en el municipio de Puerto Morelos. Esos son Pues los, hablando de Lázaro Cárdenas. Va a ser Trini, por parte del Frente, Emilio pero se Jiménez. va a tratar de reelegir el presidente municipal actual. Sí, al parecer, inclusive ayer dio una noticia muy tarde de que por el partido, o por la alianza, el Partido Verde, PRI y PANAL, al parecer va el señor Mario Machuca, actualmente, bueno, era diputado federal por Quintana Roo, parece que va como candidato al municipio de Benito Juárez para la presidencia municipal. Vamos a esperar, todavía no lo dan oficialmente, son los... O sea que los registros ya se están dando, pero todavía faltan algunos rezagados, pero bueno, ya se empieza esto a perfilar ahora sí oficialmente, porque bueno, ya sabe usted que antes del registro hay muchas habladas, incluso en el PRD, en el frente le tocaba al PRD designar candidato para el frente con el PAN y Movimiento Ciudadano de Benito Juárez, y bueno, ahí se estuvo esto alargando mucho, que si Emiliano Ramos, que si Chanito Toledo, bueno, finalmente ya se definió esto, también lo de Morena ya se definió, lo de Puerto Morelos ya se definió, y ya se están definiendo, se está perfilando esto ya para ahora sí entrar a las campañas de lleno, y bueno, lo que va a faltar es ahora algunos rezagados, pero que yo creo que a partir en un par de días deben de estar ya esto completamente definido. Y a nivel nacional, en lugar de tener, bueno, pues 4 candidatos a la presidencia de nuestro país, ahora son 5. También se define uno de último momento, que es el Bronco, que parecía que ya había quedado fuera, y bueno, pues queda aparentemente dentro, y ahora serán 5 los contendientes para la presidencia de la República, y usted dirá, ¿y para qué de último momento si tenía muy pocos votos, si tiene muy pocos votos? Bueno, porque acuérdense que en la política también son movimientos de disque alianzas para obtener algún puesto, y bueno, ya verá usted que estos candidatos que están en la cola, al final de la contienda van a sumarse a alguien, y eso ya les dará después a ellos algún tipo de ganancia. Así es, pues esperemos que después de esto, y la verdad se me hace que es un tema que habrá que analizar con el tema ahora del registro del Bronco, puesto que después de los cuestionamientos que hubo en que había desviado recursos del gobierno de Nuevo León para poder juntar de alguna manera toda esta gira para las firmas, que luego descubrieron que las firmas pues no eran reales, que eran falsas,
Sí, pero Y- tienes razón, la infraestructura del gobierno del estado de Quintana Roo, de Nuevo Nuevo León, León. es la que se dice que usó él precisamente para recabar las firmas. Y bueno, las acusaciones vienen desde dentro de su mismo gobierno, no de afuera. Así es. Entonces esto probablemente todavía deje mucho de qué hablar. Bueno, y después de esto, ahora rectifica el INE en dándole ahora un registro que, bueno, de acuerdo a al último asamblea que hubo precisamente en el INE, donde ya le dan ese reconocimiento, pues da mucho que cuestionar en ese sentido, porque si primero hubo señalamientos y ahora resulta que siempre sí, bueno, pues aquí se me afigura que hay una estrategia por parte de, pues también de los otros partidos, porque finalmente entre más se divida Divide y el voto, vencerás, claro. Pues al único que beneficia en este momento, pues sería, dijéramos, al PRI, Claro, porque claro. si lo vemos desde una perspectiva, los tres candidatos, llámese Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala, pues son originarios o su origen viene del Partido Acción Nacional. El único candidato presidencial de izquierda, lo digo entre comillas, es el señor Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, el Bronco, con la llegada del Bronco, pues sería como para hacerle un poco de contrapeso precisamente a esta elección, a esta candidatura. Claro, ¿no? la mayoría de los votantes tienen algo en común, están en contra del PRI, ya no quieren al PRI, están hartos de la corrupción que se dio en este gobierno que tenemos actualmente. Pero entonces después de que les queda claro eso, entonces viene, ok, no voy a votar por el PRI, ¿por quién voy a votar? Así Y entonces es. precisamente aquí es donde está esa estrategia. Ellos dicen, bueno, si yo logro tener mayor diversidad de oferta de aparentes opositores al PRI, bueno, entonces diluyo ese frente que podrían hacer y tengo más oportunidades. Por supuesto que sí, sabemos que el INE, bueno, en este país el INE está muy cuestionado en el sentido de su autonomía y bueno, lo vimos operar precisamente en las elecciones pasadas del Estado de México. Hay muchos señalamientos de parcialidad más que de imparcialidad. Y bueno, ahora después de haber criticado y señalado al Bronco precisamente de que había tenido muchas firmas o duplicadas o de gente que ya se había muerto, pues de final, después de eso, resulta que siempre sí le dan el registro. Y bueno, yo creo que tienes mucha razón en tu análisis, Norma, en el sentido de que, bueno, eso es una estrategia para ir también diluyendo el voto opositor al partido gobernante en el momento. Así es, y además, como decías, o sea, el divide y vencerás, después de que las últimas encuestas que se han estado haciendo por diferentes partidos, incluyendo por la propia Secretaría de Gobernación, en donde coinciden en que Andrés Manuel lleva una ventaja casi de 10 puntos y que va a ser muy difícil, de alguna manera, que alguno de los otros candidatos suba o haga alguna, o se le acerque más bien en esta diferencia de posicionamiento. Bueno, meter al Bronco, Que es un crítico directo de López Obrador, exacto, y que aparentemente era un hombre bronco. Ahora sí que haciéndole pues, alusión como dicen a en su el norte, nombre, echado para adelante. sí, pero fíjese usted, ¿quién Que le- eligió al Bronco? Precisamente la gente de Nuevo León. Y ahora, hoy, sus peores detractores, los que dicen que no les cumplió, que todo lo que les dijo no era cierto. Más señalamientos tiene precisamente de la gente que lo eligió. Entonces, la verdad es que eso ya lo desacredita muchísimo en el sentido de que lo que él ofrecía, pues ya lo ganó y no lo cumplió. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que va a ser llamada de petate. Ahorita todo el mundo hablando del Bronco, pero yo no creo que va a pintar nada, precisamente por el desprestigio que tiene precisamente en el lugar que ya empezó a gobernar. En pocas palabras, lo que decimos muchas veces, Norma, los hechos, ¿no? Muy echado para adelante, pero bueno, ahora ya tuvo la prueba real y la gente de Nuevo León no está contenta.
Pues ese es por un lado, o sea, lo vemos, por ejemplo, acá en el sur de nuestro país, pero en algunos lugares en norte todavía el Bronco, pues todavía creen en él, o sea, En los que no ha gobernado, que están No. lo ven un poco más de lejitos, porque sus gobernados, los principales que lo eligieron, ya están completamente desilusionados, ¿eh? En Nuevo León, de veras, ya la gente está embroncada porque el Bronco no les cumplió todo lo que les había prometido en campaña. Pues sí, pero como te digo, o sea, en algunos lugares se ha decepcionado, pero en otros todavía sigue estando vigente su popularidad, o sea, no podríamos generalizar. Finalmente, la estrategia de meter en este momento al señor Calderón, bueno, pues de El señor alguna... Bronco. Sí. Es quitarle algunos Sí, hacer un contrapeso, algunos realmente. votos a López Obrador, que se les así está es. yendo de puntero. No, ahora sí que ese sí está Ya se les como fue. caballo de hacienda, como dice, pero bueno, es parte. Y pasándonos al ámbito local, tenemos hoy las portadas de los medios locales, que bueno, ahí nuestra edición de hoy de Luces del Siglo, que es muy, de una buena investigación que se dio, que fue precisamente el regalo que Borges hizo a sus cuates, compadres, empresarios allegados a él y hasta periodistas, más de 600 permisos para venta de bebidas alcohólicas. ¿Cómo ves? No, bueno. Ahogan patentes a gobierno y en la lista figuran familiares, políticos, empresarios y hasta periodistas. Habrá que leer esta nota en el periódico Luces del Siglo, donde viene muy detallado precisamente la lista de los nombres y la pregunta de siempre, ¿no? Ok, ya se descubrió que se regalaron estas patentes, ¿y a poco no se las podemos quitar? Eso, es que ese es el tema, fíjate. Ese es el tema. Ese es el tema porque precisamente el pasado fin de semana surgió un problema en la ciudad de Chetumal. Y esto, bueno, es porque en este regalo que dio precisamente el exgobernador Roberto Borges Angulo, y donde, bueno, hoy publicamos la lista precisamente de estos beneficiados, que durante el último año de su administración y que hoy representa una carga onerosa para el gobierno de Carlos Joaquín. Entre los beneficiados, vamos a decirlo, aparecen la lista, precisamente Rodrigo. Roberto Borges Martín, Su papá, el papá del exgobernador. así es. César Celso González Hermosillo. Él es el abogado del papá de Borges y el representante de la empresa naviera Barcos Caribe. Ahí como o medio socio de lo de los barcos Caribe, ¿no? Exactamente. Óscar Conde Canto. Él fue ex tesorero del municipio de Tulum y además primo del exgobernador Félix González Canto. ¿Se fija cómo se va haciendo la trama? Parece así de telenovela que si la vemos decimos, ay, ¿quién inventa estas cosas? No pasan en la vida real, ¿no? No. Es el primo y el socio y el cuñado y el no sé qué. Bueno, luego viene, fíjese usted, viene Fidel Villanueva Rivero. Que era precisamente el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Imagínese, era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el encargado de impartir justicia en el Estado, pero por abajo de la mesa tenía sus regalitos. Este es solo uno de los regalitos que se está sacando, ¿eh? Ah, no, por supuesto. Porque ahí hubo muchos otros y ahorita les voy a regalos. decir por qué se está dando en este momento el tema y por qué es una carga para este gobierno. Luego viene Jorge Armando Álvarez González. Él fue director del DIF en la época de Félix González Canto y después en la administración de Roberto Borges, pues también tuvo cargos ahí precisamente en esa administración. Jorge Alberto Rodríguez Carrillo. Ex notario, bueno, ahora es su hijo es el notario, pero el notario de aquí de la ciudad de Cancún, y su hijo, bueno, fue jurídico del municipio de Benito Juárez. Y un priista de muchos años. Así es. Joaquín Quiroz Cervantes. Un periodista arraigado en Chetumal, que era, bueno, prácticamente el gatillero de la pluma del exgobernador Roberto Borges. Raúl Osorio Alonso. Este muchacho era un conductor de TV Azteca, que, bueno, también está en esta lista, al igual que Herbert Rosado, que era es hermano del vocero, Rangel Rosado, del gobierno de Roberto Borges. Y bueno, esto lo que se da a conocer es porque la afectación económica al erario de Quintana Roo por estos regalitos del exgobernador es de alrededor de 600 millones de pesos, y que por omisión en el cobro de resellos, actualización y otros pagos anuales y relacionados con las patentes y de poco más de 200 millones de pesos
por lo que la entrega de 800 patentes que fueron cobradas, o sea, un cobro simbólico de 150 pesos. Esa es la afectación al gobierno del estado. Ante la situación, ayer precisamente el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, Jaime Cetina González, acompañado de la directora de Licencias y Bebidas Alcohólicas, Laira Flores, informaron que de las 800 patentes irregulares fueron suspendidas y el resto están en situación irregular. Y esto sucedió porque el pasado fin de semana 12 establecimientos de consorcios nacionales fueron clausurados por operar con licencias que no fueron pagadas, pero estaban operando bajo el supuesto de fomentar empleos e inversiones en la capital del estado. La medida fue criticada en redes sociales y calificada como un atentado a la economía de los chetumaleños al perseguir a los inversionistas foráneos, pero las autoridades de la CEFIFLAN aclararon que no se trata de una medida obviamente persecutoria, sino que es una estricta aplicación a la ley. Por ello, exhortaron a todos los demás beneficiados con esas patentes para que acudan a regularizar a las oficinas de CEFIFLAN para que continúen con todo este tema de operativo, porque ¿por qué se va a conocer hasta ahora? Porque en este año que se tiene que dar el resello, cada año las patentes se cobra un impuesto, y al resellar para saber si están validándose esas licencias, pues obviamente se dieron cuenta de que pagaron precios muy bajos. Que se les regalar. Entonces están operando irregularmente. Ese fue el tema y lo que detonó que el pasado fin de semana pues se diera una crítica en las redes sociales y tratando de llevarlo al tema de que estaban clausurando de por sí ya la golpeada economía del sur de la capital del estado, y que con estas acciones en parte del gobierno pues golpeaba más a la ciudad de Chetumal. No es así, puesto que bueno, toda esa gente que se les dieron estos regalos de permisos de bebidas alcohólicas y que no han resellado porque no han pasado a pagar sus impuestos, evidentemente la tarifa pues es la normal. Y de acuerdo con las autoridades de CEFIFLAN, esto está dando pues un golpe obviamente a los arcas del gobierno por no estar regularmente estos permisos, estas patentes, y no recibir obviamente los costos como debe de ser de acuerdo a la ley que establece el gobierno del estado, y en este caso la CEFIFLAN, que pues, el tema es que se debe de aplicar la ley. Por ejemplo, el precio de cada patente oscila entre 95,000 y 400,000 pesos de acuerdo con el tabulador que contiene la ley de ingresos en el artículo 170. ¿A qué se refiere? Que existen zonas en diferentes ciudades de aquí de Quintana Roo. Por eso varían los precios, porque hay unas que son rurales, otras son urbanas, otras son turísticas, otras existen otras modalidades, por ejemplo, venta de alcohol en envase cerrado, por copeo. Entonces por eso hay esa diferencia de tabulador, efectivamente. Y de acuerdo con el estudio incluso que hizo la propia Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, de las 11,000 licencias que existen actualmente en todo el estado, cerca del 30% se entregaron en los 5 años, imagínese usted, del anterior gobierno. 814 de ellas mayoritariamente están en restaurantes bar. Del 31 de enero al 24 de septiembre de 2016, y 574 de ellos en los últimos 3 meses del gobierno borjista, y hasta un día antes que tuvieron que abandonar las oficinas de CEFIFLAN, todavía se otorgaron estas patentes de bebidas alcohólicas. Lo que se llevaban de último minuto. Ese es realmente el tema que se está dando, y por eso fue la protesta, y por eso, bueno, la crítica en redes sociales fue impresionante el pasado fin de semana, y fue precisamente porque pues no quieren pagar lo que corresponde, de acuerdo al resello. Ya se les descubrió que se la regalaron. Y todavía se ponen rejegos en que no, a mí mi resello es más barato, ¿no? Y el gobierno del estado, la verdad, fíjese usted, hay que decirlo, no llegó, lo que fríamente y visceralmente uno quisiera es, te las regalaron, quíteselas a todos. Porque ¿por qué se las van a regalar? Que se las quiten. Y sin embargo,
el gobierno del estado todavía dice, bueno, sí, nada más que si se las quito a todos, ya son establecimientos que están funcionando, que efectivamente crean empleos, y yo no quiero tampoco afectar a esa gente. Pero entonces lo que hay que hacer es decirle, mira, no te la voy a quitar, que te la debería de quitar, y además multarte, porque estuviste ejerciendo una patente que no pagaste. Pero bueno, no te la voy a quitar, regularízate. Y ojo, yo no sé si lo estén manejando así, pero debería ser una regularización también retroactiva. El año pasado trabajaste con una patente que no pagaste a lo que vale, me la pagas a lo que vale. Pero no te la voy a quitar, te voy a dejar que te regularices y que sigas trabajando. Ya eso sería un regalotote. Pues todavía se ponen rejegos, que yo soy influyente, que no sabes con quién estás tratando. Eso lo estoy inventando yo, pero es la actitud muchas veces, ¿no? De los que tienen... que en el tema de las patentes de bebidas alcohólicas se tienen que resellar anualmente. Sí, se paga un impuesto sobre ese tema. Ahora en este año 2018, que precisamente tenían que resellarse esas patentes que se otorgaron. Salió todo, exactamente. Ya sabíamos de esos regalos, esos beneficiados a los cuates y amigos y compadres familiares del exgobernador. El tema es que ahora ya se las regalaron. Ya. Ahora el tema es que no quieren pagar. O sea, hay que regularizar. ¿Quieren que ya me descubrieron el regalo? Pues déjenmelo, en pocas palabras. Y no, ¿sabes qué? Bueno, es que aunque solo tuvieran que pagar el refrendo, oye, sigue siendo un regalo que les dieron. Es donde digo que ni ahí sería justo. Tienen que pagar retroactivo todo el tiempo que ya sufrutaron eso. Pero bueno, Norma, me llama la atención que en esta pequeña muestra de beneficiados que les acabamos de leer, que están en la primera plana precisamente de Luces del Siglo, bueno, ahí ve usted varias fotografías, son los que le acabamos de leer. Es una pequeña muestra, porque son mucho más. Pero fíjese usted, entonces estos que le leímos tienen... Roberto, bueno, él no lo cuento. Oscar Conde Canto es de los que más tiene 4, Fidel Villanueva 1, Jorge Armando Álvarez 3, Jorge Alberto Rodríguez Carrillo 3, o sea, ni siquiera una patente, varias. Pero fíjese usted, el abogado de Borge, porque en pocas palabras es abogado de él y de su familia, él tiene 14. Bueno, lo que pasa es que a él, no es que se las dieron a él. Él es el que le maneja los negocios. Esas se las autodió. Así es. Esas son las que se autodió de último. No son solo las que tienen, son las que se autodieron de regalo en el último momento de la administración. 14 que patentes. Además está prófugo. 14 patentes se llevó el angelito, que era el que manejaba, el abogado oficial de Barcos Caribe, pero abogado de la familia también en muchas otras No, y al nombre, hay que recordar que también al nombre de él se pusieron los terrenos, por lo que se le acusa precisamente al exgobernador Roberto Borge, de estos precios que se vendieron a precios irrisorios, obviamente a precios muy bajos por encima de lo que corresponde, y que él también están a nombre varios terrenos de esos 25 terrenos que otorgó Roberto Borge. Y hay que decirlos y hay que señalarlos. Mire, aquí uno de los que está aquí en esta portada es Raúl Osorio Alonso. Este señor, pues era un conductor, ¿no? De TV Azteca, pues sin ánimo de ofender, no tan conocido de TV Azteca. Pero bueno, él tiene un restaurante y sus negocios y su hotelito en la isla de Holbox. Y sí, claro, pues abrió rápido vendía bebidas alcohólicas y pues no dejó de llamar la atención mucha gente que había tenido sus restaurantes de antes, que había estado tramitando patentes, no se las daban, pero pues llega gente como este señor, La Constanza de Rulo se llama su restaurante allá en Holbox. Él llegó, construyó, abrió, y llegan los grandes señores, porque pues yo tengo contactos, ¿no? O sea, no somos una sociedad de gente que viene a hacer negocio, pero viene en orden a quien le toca, ¿no? Yo ya llegué y con una actitud de que yo soy el cuate del gobernador y háganle como quieran, ¿no? Y entonces es lo que no se puede, y esto se va dando en muchos sentidos. También, ahorita hablando de Holbox, Norma, acabamos de ver precisamente un reportaje, también una nota ayer o antier, en donde esta cantante Denise de Calaf, que también tiene ahí su casa y sus negocios, pone una cerca en la playa, hasta entrada al mar la cerca, y se prohibido el paso
O sea, la zona federal la prohibió. propiedad privada, ¿no? Ok. Y pone, con todo cinismo, pone la cerca, pone el letrero para que nadie pase. Entonces, porque ella es amiga del director de Semanat y aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Y esas son las cosas que ya la gente está cansada de esas arbitrariedades, ¿no? Todavía llegan de fuera, todavía en el caso de ella hasta es extranjera, pero ella llega, pone su cerca y por aquí nadie pasa porque yo tengo amigos influyentes. Eso es lo que ya no se puede permitir y bueno, este escándalo va a dejar mucho de qué hablar y obviamente todos quisiéramos ver que les quiten las patentes, pero bueno, ok, que no se las quiten porque hay muchos trabajadores ya que dependen de eso, pero sí que las regularicen y que lo hagan retroactivo, que paguen todo lo que no pagaron los años que las hayan tenido. Algunos las tuvieron a partir del último día del gobierno de Borges, que es cuando estaban saqueando lo más que podían porque ya nos vamos mañana, y algunos, bueno, las tenían desde antes, ¿no? Así es, y bueno, ya nos alargamos con este tema, pero había que darlo y deshojarlo muy detalladamente. Vámonos a ir a un corte y regresamos aquí en LCD Noticias. Travel, viaje ligero. Cada vez son más quienes se suman al Minimalist Travel, de acuerdo con Joshua Fields Milburn, promotor de esta tendencia y quien participa en el documental Minimalism, A Documentary About the Important Things, 2015. Algunos de los objetivos en un viaje minimalista son no cargar de más, ir liviano por la vida y ser desprendidos. Conoce algunos consejos que te serán de mucha ayuda. Elegir una maleta pequeña. Entre más espacio, habrá más tentación por rellenarlo. Hacer el ejercicio previo y empacar solo lo que se necesitará, incluyendo capacidad de asombro. Llevar ropa combinable y calzado cómodo para caminar, pero presentable por si hay una reunión. Optar por artículos que sean multiusos como un fular o una toalla de microfibra. Romper con el miedo a necesitar algo y no tenerlo. Comprar solo lo que puedas comer, beber o te será de utilidad. Comprender que no se puede controlar todo lo que ocurra. Parte de esta tendencia es soltar bienes, pero también preocupaciones para disfrutar de la travesía. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos, con la deliciosa cecina de Yecapixtla, carne enchilada, longaniza, chorizo rojo y verde, crema y queso, tacos y paquetes por kilo. Calle 78, Avenida Prolongación Cabá. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos. Radio Luces te acompaña en cualquier sitio en el que te encuentres. Solo ingresa a nuestro sitio web www.lucesdelsiglo.com/radio y disfruta del mejor contenido en música y programación disponible en la red. Radio Luces.
Estás escuchando LSD Noticias. Desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Deportes. El Atlante vence en casa 2-0 a los Leones Negros en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Ascenso. El partido de vuelta será este domingo. Manuel Negrete vence a Pelé y otras leyendas en la votación por el mejor gol de la historia de los mundiales con el golazo que marcó en México 86. A pesar de los rumores de cambios de equipo, Odell Beckham Jr. se presenta desde el primer día al programa de acondicionamiento de los Gigantes de Nueva York, mostrando que es un gran atleta y busca seguir mejorando. Para LSD Noticias, Eugenio de la Vega. Bueno, ya estamos aquí, regresamos con la cotización del dólar. Y bueno, tenemos hoy a la venta el dólar, si nos lo ponen en pantalla, a la compra en 17.85, a la venta 18.65. El euro a la compra 22.29, a la venta 22.92. Esa es la cotización de las divisas para este día. Pues y también ya, tenemos el pronóstico del tiempo. Ya se fue un poco para arriba el dólar. Sí. Pronóstico del tiempo. Para hoy el frente frío número 43 se extenderá sobre el oriente del país y zona central del Golfo de México, en donde favorecerá tormentas con posibles caída de granizo en zonas del centro, oriente y sureste de México. La masa de aire que impulsa el frente originará evento de norte con rachas superiores a 70 km por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como bancos de niebla y neblina en zonas del noroeste y oriente del territorio, además de los siguientes efectos. Para el sur de México se pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Baja California Sur, Sonora, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. La temperatura para el día de hoy será máxima de 32 a 34 grados centígrados, mínima de 21 a 23 grados centígrados. La salida del sol fue a las 6:34 horas y la puesta del sol será a las 19:08 horas. La sensación térmica máxima para el día de hoy será de 35 grados centígrados. Pues así es, y ahora sí que volcándonos al tema local, tenemos las otras portadas de los otros periódicos. La verdad, rector de la UCRO se lava las manos. Transformación radical, eso trae por eso también. Que el Quequi Congreso mete manos en las urnas. No, bueno. Y fíjense que otra cosa que quiero platicarles que es relevante para el día de hoy. Hoy martes se celebra el primer aniversario del Hospital Jesús Cumate. Recordaremos que ese hospital que durante la administración de Félix González, tanto de Borge, se estuvieron dando dinero y nunca lograron terminar ese hospital. Si recuerdan que hace un año el doctor Jesús Narro vino incluso a la inauguración de ese hospital, y que es un hospital ya de especialidades aquí en la ciudad de Cancún, en una de las áreas donde pues más dijéramos de las más altas terrenos vulnerables, o en la zona muy vulnerable aquí en la zona de Cancún. Y es que en el 2017 a lo que va el 2018 se han incorporado 12 subespecialidades médicas. Le voy a decir rápidamente cuáles son: neumología, neurología, neurocirugía, otorrinolaringología, nefrología, cirugía oncológica, cirugía de columna, cardiología pediátrica, urología, infectología y gastroenterología. Esos son las 12 subespecialidades que a un año de haberse inaugurado ese hospital ya se lograron y están atendiendo
estas especialidades en ese hospital, que como le decía, pues nunca se pudo dar en más de 10 años aquí en Cancún. Sí, finalmente se logra, se da en todos sus sentidos, Norma, porque no se había podido dar desde el inmueble. Así es. Se metían millones y millones. Parece que allí donde se quería hacer ese hospital había un hoyo en el piso, porque traían dinero y dinero y dinero y se desaparecía, se iba al hoyo, porque no, desde el inmueble, incluso cuando dice que ya se había terminado, bueno, venía la lluvia y se metía el agua por todos lados, prendían los aires acondicionados y se quemaban, no servían, o sea, todo hecho, la verdad, muy mal, diseñado para robar, tristemente, y fíjese, para robar y lucrar precisamente con la necesidad, una de las necesidades más básicas, que es la salud y el dolor, porque ahí la gente que tiene enfermedades, bueno, sufre, le duele. Es como que algo más sensible. No es lo mismo ir a robarse un coche en la calle que estarse robando el dinero que es para un hospital. Pero bueno, el caso está que finalmente en esta administración se le da la atención requerida, se le invierte un poco más de dinero para tratar de ir parchando todo lo que se hizo mal. Corrígeme si estoy Sí, no, pero además son especialidades que se necesitaban aquí en el estado. Y es que es a lo que voy. Y finalmente el inmueble, que es lo básico, necesita uno un lugar donde atender. Se logra atender el inmueble, se logra echar a andar, y no solo se empiezan ya a recibir las urgencias más básicas, sino que a través de un año ya tiene un montón de estas que les llaman subespecialidades, y yo creo que el nombre adecuado sería supra especialidades, porque no son son sí, especialidades que le permiten ya al paciente y a la comunidad tener un tipo de atención ya muy especializada de cosas que antes aquí en Cancún, sobre todo en cuestiones de medicina pública, para nada, sino vete a Mérida. Sí, los mandaban a Mérida. Fíjate, uno de los casos que más hay que resaltar, hay que decirlo, es el tema de neumología. ¿Por qué? Porque precisamente por el clima de aquí. Por el clima de aquí, bueno, pues tú eres médico, doctor, resultaba necesario contar con esta especialidad porque es la primera causa de morbilidad aquí en Quintana Roo. Imagínense con toda la humedad que se da aquí y todos los pólenes y cosas que hay, porque además estamos en un lugar húmedo y rodeado de selva, pues las infecciones y las cuestiones respiratorias, todo lo que es efisemas, exactamente, asma. Y se desarrollan. Bueno, fíjese usted que en el centro de la República, en México, por ejemplo, uno no llega a hablar tanto de asma. No, pero y aquí muchísimo, incluso de gente que viene de otros lados y jamás tuvo asma, empiezan a desarrollar ciertas alergias. Entonces era algo que nos surgía, porque era precisamente algo que se daba más en esta región. Bueno, pues ya lo tenemos hoy por hoy, todavía incipiente, todavía hay mucho que hacer, pero ya se da. Y la verdad, yo no sé si usted se ha dado la oportunidad de visitar este hospital, y la verdad es que se sorprendería, es grande, está muy bien puesto, y lo que a mí más me llamó la atención, tengo que decirlo, porque estamos mal acostumbrados, porque no nos debería llamar la atención, es la atención cálida de las personas que laboran ahí, porque cuando va uno a lugares donde es burocracia, llámese hospital o oficinas de gobierno, luego estamos acostumbrados a que nos traten mal. Cállese, espérese si quiere, estoy comiendo mi torta, ¿no? Y cuando yo acabe mi torta, o el delegado no ha llegado, oiga, ya son las 12, sí, pero él llega tarde, ¿no? Y estamos acostumbrados a ese maltrato. Me llamó mucho la atención la calidez, y mire que está lleno, así de gente, ¿no? La calidez de la persona que ahí labora y la atención que se tiene. La verdad es que es de primera dentro de lo que se puede hablar de un hospital público, pero es una atención de primera y además con médicos muy bien capacitados. Ese es el tema, bueno, de decirles que este hospital, pues sí hay que resaltar lo que se ha logrado a través de un año y después de saber cuántos años nunca se había dado, o sea, esos son parte de los cambios y beneficios que tiene ahora los ciudadanos, básicamente la zona norte de Cancún, puesto que no tenemos un hospital de esa magnitud y que fuera precisamente del gobierno del estado. Otro de los especialidades que hay que resaltar que se está dando es la neurología y neurocirugía,
que esto es vital para la atención a la población, porque en caso de accidentes y las atenciones de este tipo de urgencias en hospitales, sobre todo en este municipio, en los municipios de la zona norte, toda vez debido a que el elevado tráfico vehicular, evidentemente hay un alto número de accidentes, sobre todo en la carretera de Tulum, Playa del Carmen, hacia Cancún. Y esto, bueno, pues es parte también de estos avances que se han logrado, porque era vital tener estas especialidades en el hospital de Jesús Quimote ahora de Cancún. Sobre todo porque son especialidades de urgencia. Ahorita que mencionas precisamente los accidentes automovilísticos, Norma, tiene un accidente fatal en automóvil y había que operarlo ya. Ahí no daba para decir, vamos a mandarlo a Mérida. Pues para cuando llegue a Mérida ya se murió o ya quedó afectado permanentemente. Entonces es muy importante que esto ya esté. Y además, mira, que no tenemos los datos aquí, pero si le echamos números de lo que se ha hecho en este año en este hospital en Cancún, y vemos lo que se gastó, y vemos el último año de cuando estuvo Borges, lo que se gastó en ese hospital, la cantidad que se gastó en ese momento fue más y no se hizo nada. No, todo ese dinero se perdió. Las sumas en las condiciones en las que se recibió ese hospital, cuando ya había dinero etiquetado para terminar el hospital, era realmente un compromiso presidencial. Por eso vino el señor Jesús Narro, el doctor Jesús Narro, a la inauguración de ese hospital, y que no se había podido concluir porque pues obviamente se volaron el dinero, sí, así de fácil, o se lo dieron a constructoras, de hecho, que no eran especializadas y fantasmas, unos fantasmas y otras que no eran especializadas, porque no cualquiera sabe construir un hospital, tiene sus pormenores, pero bueno, en fin, ahí hubo muchas cosas oscuras. El caso es en que no solo se quedó en revisar estos fraudes que se dieron con él, sino en ponerse a hacer, y hoy es una realidad. Es una realidad que tendrá que ir creciendo, pero que está ahí y que ya funciona, y ya está atendiendo a la población. En otro tema, ayer le informamos sobre un proyecto inmobiliario que amenaza nuevamente la zona de Escaselito. Luces del Siglo encontró que otro proyecto pretende establecerse en el mismo predio. ¿Y qué cree? Dicho proyecto es 7 veces más grande. Organizaciones civiles y expertos ya se están organizando para defender el área como lo hicieron hace unas décadas. Hace 18 años precisamente que fue cuando se dio precisamente este proyecto, y que ahora pues la Semarnat vuelve a recibir precisamente este proyecto con otro nombre, y que finalmente, bueno, pues aquí de hecho en el periódico de hoy de novedades, si me lo pasas, doctor, es lo que dicen, acá lo tengo, en donde inician esta defensa para frenar este hotel en esta área de Escazell. Y es que Guadalupe de la Rosa, vicepresidenta de Mos Jazz Cuscal, anunció que en un conjunto del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Senda, solicitará la consulta pública del proyecto La Calma con el objetivo de detener su construcción, mismo que de autorizarse se ubicaría en el Santuario de la Tortuga Marina. Esto es lo que ayer le dimos a conocer nosotros en Luces del Siglo. Tenemos la nota. Y que tenemos la nota para que nos la detalle nuestro reportero. Grupos ecologistas de Cancún y Playa del Carmen se mantienen en alerta por la propuesta de construcción de un proyecto hotelero en el área de Escazell, en el municipio de Tulum. A la Semarnat ya fue presentado el proyecto llamado Plan Maestro La Cala Eco Resort Luxury, el cual consiste en la edificación de 23 edificios con 700 cuartos. Según se pudo consultar, en dicho proyecto se invertirán $21 millones y es impulsado por el grupo Palmares Country en las 26 hectáreas donde casualmente hace 18 años se pretendió desarrollar el proyecto de Punta Carey. Para LSD Noticias, con información de Adriana Varillas, Paco Acosta. Y bueno, también otra de las notas que es mientras esto sucede en el norte de la entidad, en la zona sur de Bacalar, el presidente municipal Alexander Cetina advirtió que su gobierno
sancionará a quienes no cooperen con las medidas que se están exigiendo para mantener la laguna de los 7 colores libre de contaminantes. Y esto es porque, bueno, lo que se ha venido dando precisamente en esta zona sur de Bacalar, ya lo mencionábamos la semana pasada, en la que, bueno, también existen algunos proyectos que ya estaban autorizados por la Semarnat y que también algunas organizaciones ambientales están en rechazo de la construcción de algunos hoteles y muelles que están dando en esta laguna, que si usted no la conoce, de verdad es algo. Pero luego al que más acusan luego es al mismo. Así es. Al mismo que está en el negocio inmobiliario. Y bueno, yo creo que en respuesta precisamente a que lo han estado señalando a él, ahora él alza la voz diciendo esto. Pues qué bueno, ojalá y de veras se haga, no solo con los demás, sino también con él mismo. Así es, y bueno, es parte también de las denuncias que se están haciendo, que pues no, como siempre siguen violando todo el tema ambiental y que de alguna manera, desde los criterios de la Semarnat, porque cuando ustedes, cuando algún proyecto se mete autorización por parte de la Semarnat para que dé la autorización de la manifestación de impacto ambiental, y si son rechazados en algún momento, luego los vuelven a meter los empresarios o los proyectistas en este caso con otros nombres, dice que para engañar. Es que se le engaña y el sistema está un poco diseñado así. Me acuerdo de un terreno en la ruta de los cenotes, Normita, que lo impactaron en un cachito. Ellos mismos fueron a la Semarnat y está impactado y pagaron su multa, ¿ok? Pero entonces, como ya pagaron la multa de impactado, ahora impactaron todo lo demás del rancho. Fíjense, son trucos que ellos saben, ¿no? Ya pagué mi multa. Como no puedo pagar la multa de lo mismo 2 veces, ahora puedo impactar todo el terreno, ¿no? Bueno, me llamaba la atención en la nota de Escachelito que las organizaciones estas protectoras dicen de una consulta pública. Pues es que la verdad, la ley es la ley. Ni siquiera teníamos que estar haciendo una consulta pública. La Semarnat sabe los parámetros de protección al ambiente, sabe que dónde es precisamente las zonas de mayor anidación de la tortuga, y sin consulta pública se debería de venir a aplicar la ley. Pero bueno, si hay que hacer toda la faramalla para presionar a la autoridad, habrá que hacerlo. Pues sí, en fin, o sea, con todo este tema de violaciones y de, pues vamos a decirlo, de estrategias de algunos despachos ambientales, precisamente para poder meter los proyectos en Semarnat, porque eso es lo que se dedican, y aquí abundan ese tipo de despachos. Oye, acuérdate la nota que dimos que se dio en Inglaterra, de Tulum, donde se burlaban precisamente, decían, están deshaciendo todo lo natural disfrazados de hoteles ecologistas. Así es. Precisamente en referencia a lo que estás diciendo. Pues sí, entonces en ese sentido, bueno, pues ahorita tienen que estar algunas organizaciones ambientalistas, prácticamente Senda, que es la más activa, vamos a decirlo, en detectar todos estos proyectos para, bueno, pues de alguna manera contrarrestarlos y atacarlos, sí. Porque ya las organizaciones no gubernamentales ya aprendieron, como SEMTA que mencionas, ya no solo es que detecto y denuncio públicamente, sino denuncio oficialmente, también tiene sus abogados y son los que dan el frente de la batalla, y nosotros como sociedad pues tenemos que apoyarlos. Sí, y hay que recordar que Quintana Roo y algunos lugares turísticos de nuestro país, México, que permanentemente tienen que estarse defendiendo el tema de medio ambiente, cuando debería de ser algo que por naturaleza nosotros nos tenemos que cuidarlo. Porque además tenemos nuestras instituciones. Así es. Ya deberíamos decir, tenemos a Profepa. Profepa es algo de nosotros para vigilar eso. Esa es la teoría, ¿verdad? Bueno, pues sí, no sirve. La Procuraduría de la Defensa del Medio Ambiente. Lo tenemos, después de que creamos esa Procuraduría para que vigile por nosotros tenemos que estar vigilando para decirle a Profepa. Y todavía empujándola para que actúe, porque si no pasa nada. Pero no vaya usted a cortar un arbolito enfrente de su casa, Uy, no, ahí sí le caen todo tipo de autoridades. Así es, bueno, es parte de lo que sucede aquí en Quintana Roo y parte de todo lo, dijéramos, el controversios
entre algunos despachos ambientales. Es eso, contubernio. Y la Semarnat Dineros. para seguir. Dineros y más dineros. Así es, autorizando este tipo de proyectos y que inmediatamente los ciudadanos, en algunos casos organizaciones civiles, se metan a defender y a frenar todo lo que de alguna manera afecte el medio ambiente. Cuando por naturaleza tendríamos que nosotros los mexicanos y nosotros los quintanarroenses defender este paraíso, y no se hace así, pero... Y la profeta, bien ahí durmiendo en sus laureles, como dicen, porque dicen que en este país hay que pedir perdón antes que pedir permiso. Es correcto. ¿Verdad? Y bueno, pasamos a otro tema. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, fíjate que la Fiscalía dio la primera sentencia relacionada a un feminicidio. Un juez sancionó con 20 años de prisión al autor de un asesinato ocurrido en Villa Sotoch, aquí en Cancún, en noviembre del año pasado, y esto pues va tomando forma en este sistema de protección a la mujer después de tantos obstáculos que ha tenido que frenar. Que enfrentarse. Sí, hay que recordar que hace unos días, precisamente la semana pasada, iba a seleccionarse también el fiscal, precisamente para la fiscal para llevar este tipo de casos. Y que bueno, hubo mucho también manoseo, sí, para querer imponer a alguien a modo, ¿no? En lugar de que fuera algo abierto al público, las propuestas, quién es el mejor, quiénes son los mejores, y el seleccionar a alguno de estos se estaba queriendo hacer muy cerradito para imponer a alguien, cuando bueno, pues la idea es que sea la persona idónea y no alguien impuesto. Así es. Y en ese sentido, tú también tienes una nota que dar. Sí, fíjate, Norma, que como parte de este sistema de protección a la mujer, ayer entraron en operación 16 taxis naranjas, es decir, 16 unidades que prestarán un servicio de transporte seguro y de calidad a las mujeres del estado. Se espera que en las próximas semanas sean 200 los choferes y las unidades que brinden este servicio, obvio que es solo para damas, para que ellas se sientan seguras de que son solo para ellos. Bueno, esperemos que en los hechos así se dé. Bueno, no es que los pinten de naranja y ya tengamos ahí los taxis naranjas, sino que realmente se haga un tema en ese sentido, puesto que los conductores de estos taxis naranjas son mujeres, pero además obviamente con todo lo que son en temas de registro, de currículum, saber quiénes son, gente que ya se examinó en teoría para que pueda dar este servicio. Y bueno, está ambicioso, ¿no? Estamos hablando de 16 taxis naranjas que ya entran a circulación, y decir que en las próximas semanas llegarán a 200, bueno, eso sí creo que está un poco exagerado, pero nos confirmamos con que ya se da el principio. Y que poco a poco esto se vaya dando, bueno, pues para que puedan salir y con confianza tomar un taxi. Sobre todo en las áreas más peligrosas, dijéramos, que es aquí en las zonas turísticas, la zona hotelera, y sobre todo cuando las chicas o las niñas salen de la discoteca realmente en una... Pues sí, salen, es un lugar, hay que decirlo, Cancún es un lugar de esparcimiento donde viene mucha gente de todo el mundo, y bueno, contrario a otras ciudades, hay jovencitas, hay gente joven a altas horas de la madrugada, bueno, pues porque vinieron a divertirse, fueron a una discoteca, y luego resulta que salen a las 3 de la mañana, y ahora como me voy, y el riesgo que corro, bueno, pues ahora no te preocupes, hay unos taxis especiales para que te lleven a tu casa, y eso pues le va dando más seguridad y más fuerza a la vida nocturna que se pretende implementar en Quintana Roo. Y digo se pretende porque, contrario a lo que todos creen de que hay una gran vida nocturna en Quintana Roo, realmente todavía no la hay. Entonces son las cosas que le van dando esa estructura para que de veras desarrollemos una vida nocturna, que bueno, unos que se vengan a esparcirse y otros que nos siga activando nuestra economía. Así es. Vamos a ir a un corte, regresamos en LC Noticias. Pienso, luego insisto.
con José Luis Carrillo. Hola, muy buenos días, gusto saludarlos. Pues el día de hoy mi editorial en Luces del Siglo es simple y sencillamente para reflexionar un poco acerca del evento social, ahora sí que del fin de semana, cuando el señor expresidente Carlos Salinas de Gortari, sí, ¿se acuerdan de él? Sí, el famoso innombrable, cumplió 70 años y como que el señor se quiso festejar en grande, esos 70 años quiso demostrarle ahora sí que a todo el mundo, al que tuviera oídos y al que no, que fuera con un otorrino, que simple y sencillamente él sigue siendo el rey, o al menos quiere seguir siendo el rey, porque en su cumpleaños número 70 estuvo flanqueado por el señor presidente de la República, por el señor coordinador del Senado en la República, por el ministro de la Suprema Corte de Justicia. Vaya, los tres poderes de la nación estaban ahí en vivo y en directo, pero no solamente eso, también estuvieron por ahí pues, los representantes de medio gabinete, gobernadores, exgobernadores, perseguidos políticos, perseguidos económicos, otro tipo de perseguidos, empresarios de diferentes niveles. Vaya, fue una amalgama de personalidades que representan de una manera u otra la plutocracia mexicana. ¿En qué momentos, no? En los momentos en los que el señor candidato de Morena parece estar reafirmando, ya ven, se los dije, se los estoy diciendo y no me quieren creer. Sin embargo, aquí el tema de fondo de la columna de hoy, compañeros, ahí en la cabina, es muy simple. Los que fueron no nos sorprende, sabemos que de una manera u otra tienen una serie de intereses y ahora sí que de complicidades, ¿no? Entre ellos mismos son parte del mismo grupo de poder. Sin embargo, lo que nos llama la atención es quienes no fueron, o sea, las ausencias, creo yo, pueden llamar más la atención que las presencias. ¿A qué me refiero? El señor José Antonio Meade, candidato del Partido Revolución Institucional, no estuvo, ni siquiera se asomó por la esquinita. El señor Anaya del Partido Acción Nacional tampoco. Vaya, los que van en el segundo y tercer lugar tampoco. Obviamente el señor Andrés Manuel López Obrador pues tiene ahora sí que oro molido con este tipo de eventos, ¿no? Sin embargo, el que más llama la atención que no haya estado es el señor canciller Luis Videgaray, que puede estar argumentando que andaba en Washington arreglando X, Y o Z, pero no estuvo. ¿Por qué llama la atención? Porque en muchos lugares se menciona que Luis Videgaray quiere convertirse en el innombrable segunda generación. Ahí se los dejo en Luces del Siglo en la sección editorial hoy. Saludos. Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com. Para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres. Escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo impreso, digital y radio online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos, con la deliciosa cecina de Yecapixtla, carne enchilada, longaniza, chorizo rojo y verde, crema y queso, tacos y paquetes por kilo. Calle 78, Avenida Prolongación Cabá. Aquí Morelos, tú ya nos conoces. Restaurante Aquí Morelos. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, ¿eh? Estás escuchando LSD Noticias. Regresamos. LSD Noticias presenta Nido de Víboras. Y
pasó lo que tenía que pasar. Chanito se registró como candidato a la alcaldía de Cancún por la coalición PAN-PRD-MC en medio de la algarabía de sus seguidores y el denuesto de sus detractores. Precisamente estos últimos, o más concretamente Emiliano Ramos, quien fue hecho a un lado a favor de Toledo Medina, ingresaron su impugnación para tratar de bajar del pedestal al exborgista. Hasta aquí todo va de acuerdo al guión previsible. Lo que haya de pasar después será cosa del Tribunal Electoral del Estado, que deberá tomar una decisión en el futuro cercano. Sin contar el cambio de camiseta, el principal argumento en contra del abanderado frentista es que quiera gobernar en una ciudad en la que ha pasado menos tiempo del que requiere la ley para poder contender por la presidencia municipal. Por lo pronto, y así como que no quiere la cosa, el secretario general del ayuntamiento, Guillermo Brams, ya dijo que en las escasas semanas que lleva en el puesto no ha dado constancia de residencia alguna. Mientras tanto, en la contienda de enfrente, el líder de los petistas, Hernán Villatoro Barrios, hizo un llamado a fumar la pipa de la paz a sus compadres del PES y Morena, para que ya dejen de estarse peleando en público por la repartición de los huesos, que eso se ve feo de cara a la clientela. Faltará ver si el mensaje cala entre sus socios, porque el ánimo no parecía muy bueno e incluso los católicos cristianos pesistas ya consideraban seriamente abandonar la coalición, que en dicho caso pasaría a llamarse Juntos Fuimos Historia. A los que les fue bien es a los reporteros que fueron a cubrir la conferencia de prensa anunciada por Mara Lezama, candidata de Morena a la alcaldía de Cancún, que se realizaría en el conocido restaurante del logotipo de búhos. Y no porque la aspirante presidencial al municipio haya dado declaraciones apabullantes, al contrario, su silencio fue la nota, ya que no hubo conferencia. Pero de todos modos los reporteros no se fueron con las manos vacías. Dicen las malas lenguas que ya estaban ahí arrasando con el café y los panecitos, cuyo costo cargaron a la cuenta de la candidata. Por el bien de sus aspiraciones, será mejor que haya sido una simple falta de coordinación, porque por más que vaya muy arriba en las encuestas, dilapidar una ventaja que algunos estiman por encima de 10 puntos sobre su más cercano oponente sería un verdadero desastre. Y los desastres comienzan así, con detalles como este. Pues sí, con todo esto que se está dando de los registros de los candidatos, bueno, pues ayer, pues no sé si sabemos si fue un borregazo, pero chamaquearon a los reporteros aquí en Cancún, después de que la señora Mara Lezama, bueno, dieron un anuncio de que iban a presentar la planilla con que se va a registrar hoy precisamente en la tarde, pues resulta que pues no llegó, y bueno, pues no sé si fue nada más fue una volada, como se dice en el argot periodístico, de que los chamaquearon, o realmente pues los engañaron, ¿no? De que les iban a presentar la planilla, cuando ninguno de los que se están registrando, de los candidatos a la presidencia municipal de Benito Juárez, han presentado con antelación las planillas que van a registrarse, si no eso se da hasta que ya se registren y se da a conocer las planillas, pero bueno, es parte del show. Ayer, por ejemplo, tuvimos el registro de José Luis Chanito Toledo, que se dio ayer por la tarde aquí en Cancún, y bueno, les presentamos un pequeño video de lo que se dio ayer en este registro, que la verdad fue bastante convocatorio. Asunto de la residencia. ¿Cómo es que si cumple la residencia si tiene una carta de residencia de solidaridad en 2014? Esa parte como que no termina de quedar muy clara. Mi residencia está donde están mis hijas, donde viven mis hijas, donde estudian mis hijas. Desde hace 7 años soy residente de Cancún, aquí vivo, aquí estoy, saca tus cuentas. Aquí hemos vivido, nosotros hemos tenido los procesos electorales en la coyuntura política que me tocó a mí vivir en el 2015. La cabecera del distrito estaba en Solidaridad, pero te quiero recordar que 40,000 cancunenses nos dieron su confianza. Con su registro candidato, ya como candidato considera o espera una desventaja. Pues ahí vimos algunas de las declaraciones de José Luis Toledo, Chanito Toledo como se le conoce, y bueno, los cuestionamientos que ha habido en cuestión de que, bueno, pues él perteneció prácticamente a la administración pasada y estuvo muy cerca
del exgobernador Roberto Borge, y que es parte de los cuestionamientos que se dan en con este registro, ahora que se va a esta alianza que es del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano, que ayer anduvo por aquí en este registro el presidente nacional PRD, el señor Antonio Granados. Él anduvo por aquí en Quintana Roo, y quien acompañó a Chanito Toledo a este registro. También vimos caras ahí no tan, dijéramos, tan de buena, no sé si le sumen a Chano o le resten en este registro el día de ayer, porque bueno, algunos personajes en este registro de priistas, dijéramos, de los priistas que estuvieron muy cercano en el círculo del exgobernador Roberto Borge. Y bueno, eso pues mancha, porque si de alguna manera él se está deslindando de esto del grupo, pues el haber asistido ayer a su registro, pues no creo que le sume mucho y le pueda restar en ahora que sale a la calle a pedir el voto y que, bueno, pues quiera llegar a la presidencia de este municipio, ¿no? Pues sí, pero acuérdate, Norma, que en esto de la política las cosas no son exactamente lo que parecen. A mí me dicen, no, pues ahí va Chanito de candidato a presidente municipal en Cancún, y obviamente después de haberlo de haber visto tan de cerca con Roberto Borge, la primera impresión es guácala, y cómo, ¿no? Y quién va a votar por él. Pero cuando uno empieza a hacer el análisis político y te das cuenta que en esa lucha intestina dentro de este grupo de Roberto Borge por la gobernatura del estado, en donde Chanito precisamente era uno de los precandidatos para ser gobernador del estado, hay un enfrentamiento precisamente en donde sale ganador Mauricio Góngora, lo impone más bien es el impuesto, pero porque allí hubo diferencias precisamente de cuestiones a donde Chanito no le quiso ya entrar. Entonces viene un enfrentamiento dentro de este grupo, y entonces, dejando de ver a Chanito como él, como persona, sino lo que implica políticamente, pues ya es una pieza de enfrentamiento que en el último momento hay dentro del equipo y el grupo de Roberto Borge y Félix González Canto. Entonces, ¿quién actuaba muy de la mano con el grupo de Félix González Canto y Roberto Borge? Bueno, pues el Niño Verde. El Niño Verde cogobernó con ellos aquí precisamente en el municipio de Benito Juárez. Recordemos que la presidencia municipal hasta hoy la ostenta el Partido Verde, pero que cogobernó con ellos. No estaba enfrentado el gobierno del Verde municipal con Roberto Borge. Trabajaron de la mano, o sea, eran lo mismo. Entonces, en este sentido, Chanito se vuelve una cuña muy importante, porque acuérdense que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Así es. Y nosotros, después de haber tenido el gobierno del Partido Verde que tuvimos y sufrimos y hemos sufrido aquí en Benito Juárez, bueno, pues entonces yo creo que el PRD hizo también su análisis y dijo, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y es alguien que me puede jalar y recuperar para otro lado la inercia de gobierno que tiene Benito Juárez y que tuvo Quintana Roo. Entonces hay que verlo desde ese punto de vista y ver las opciones de lo que trae este grupo, más que el individuo como tal, sino la pieza. En política todos son piezas y tú vas armando los rompecabezas, y aunque una pieza haya sido parte de un rompecabezas en el pasado, ahora resulta que esa pieza le puede ser útil a este otro rompecabezas, y eso lo vemos en todos los partidos. No hay partidos ya como tales en su esencia. Bueno, ahora veíamos que ahora en Morena, que en teoría Morena y López Obrador, explíqueme usted esto, ¿no? López Obrador está encontrado con Anaya, que es el PAN, ¿no? Y bueno, aquí en el estado, pues en teoría viene habiendo un enfrentamiento entre Morena y lo que es el PAN. Y ahora resulta que Mara Lezama, que va por el partido de Morena, su síndico va a ser un panista, que es precisamente Francisco López Reyes. Entonces, que pretendía ser candidato en el Distrito 3 a una diputación por el PAN. O sea, a lo que voy es que no hay precisamente ya colores, sino son inserciones de diferentes personajes en una lucha de poder
en donde a ellos les convenga personalmente y donde al grupo le convenga. Y entonces vemos esas cosas que nos parecen completamente absurdas, ¿no? Y de repente esas fichas están ahí. Entonces hay que analizar desde este punto de vista esta candidatura de Chanito en el municipio, porque solo así se entiende y solo así se le da un sentido. Y mire, usted analícele. ¿Qué queremos más Partido Verde en Quintana Roo? ¿Qué queremos? Y en ese sentido hágase su análisis y vea entonces si es una opción para usted. No, incluso hay que dar un buen análisis, mañana lo vamos a hacer. Es precisamente el del cómo conformaron cada uno de los candidatos sus planillas. Ahí también vamos a ver precisamente ese mosaico, cómo se va armando. Exactamente, porque bueno, ahí vamos a ver gente que a lo mejor no nos guste, gente que pueda servir realmente a este municipio, y nos referimos específicamente al municipio de Benito Juárez, porque Benito Juárez es la joya de la corona del estado de Quintana Roo. Entonces sí es muy importante, y después de las experiencias que hemos tenido en todos los presidentes municipales que han pasado por estas administraciones en lo largo de la historia, desde su fundación, que fue hace 48 años, nos hemos dado cuenta que cada administración ha ido de peor, ahora sí que de mal en peor. Sí, ¿verdad? Decimos, este está re malo, y cuando llega el que sigue, ya vemos bien al que pasó. La verdad, extrañamos al que se fue. Al que se fue. Entonces, eso vamos a tener que hacer mucha conciencia en ese sentido, los ciudadanos que vivimos en este destino, Cancún básicamente, porque de acuerdo a como presenten estos candidatos sus planillas, vamos a saber si va a haber realmente, si va a ser una simulación para gobernar, si van a ser eficientes o solo vienen como una pasarela. Eso lo vamos pues mañana se vamos a detallar precisamente cómo vienen estas planillas para saber si realmente vale la pena votar por esas alianzas que se conformaron. Y para en esta elección. en ese mismo sentido de lo que estás diciendo, Norma, también ver el espectro del gobierno estatal. Nosotros tuvimos lo sabemos todos, tuvimos un pésimo gobierno estatal que pasó con Roberto Borge. Estamos teniendo un cambio ahora con nuestro nuevo gobernador, que es precisamente el producto de una alianza entre el PAN y el PRD. Y la verdad es que, bueno, después de la época de oscuridad que vivimos, estamos viendo un cambio, estamos viendo que vamos hacia adelante. Y entonces, también en nuestros municipios tenemos que pensar en la viabilidad de esa gobernabilidad que fluya. Queremos ayuntamientos que trabajen bien con el gobierno del estado, para que entonces todas las cosas puedan fluir mucho mejor para nuestro beneficio. Y entonces, obviamente, eso también, siendo el gobernador de una extracción hoy por hoy PAN-PRD, y fíjese usted, y vemos ahora un candidato del PAN-PRD que es un chanito en el municipio de Benito Juárez, que en su momento fue antagónico al gobernador, ¿no? Porque el gobernador le ganó la elección precisamente al grupo de Roberto Borges, pero precisamente el gobernador tiene una visión de que ve esto es una ficha que en este momento va a sumar, y por eso sus mismos partidos que lo postularon son los que están postulando a Chanito. Entonces, lo que antes era antagónico, ahora, bueno, se va a sumar, en teoría, porque son del mismo partido, son parte de la misma propuesta, se van a sumar para darle una gobernabilidad al Estado. Entonces eso es bueno, y uno lo tiene que ir entendiendo más allá de sinsabores personales, ¿no? Entonces esto lo ha entendido los partidos que postularon al gobernador, y ahora postulan a alguien que fue antes antagónico a él, pero que ahora le puede sumar, y eso le puede dar gobernabilidad al Estado. Entonces, desde este punto de vista se tiene que estar viendo dónde va a ir nuestro voto, porque pensar en partidos que en determinado momento puedan llevar al poder a alguien que sea antagónico al gobernador, pues no nos beneficia la gobernabilidad a nadie. Entonces, estos son el tipo de análisis que tenemos que hacer para pensar nuestro voto. Definitivamente. Y bueno, y basándolo también en el ámbito nacional, hay que mencionarlo, y como se lo dijimos al inicio de este noticiero, es donde pues se reviven a Bronco, y que finalmente va a estar también en la planilla para elegir presidente este próximo 1 de julio. Y es que ayer Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, volvió a Palacio de Gobierno de Nuevo León
para tomarse una foto con su gabinete. Y esto pues despertó obviamente especulaciones, ¿no?, sobre una posible despedida definitiva luego de no obtener la candidatura independiente de la presidencia de la República. Pero no, oh sorpresa, amanecimos con que siempre sí. Y bueno, él incluso en su Twitter lanzó un mensaje diciendo que Dios es grande, gracias, la fe es grandiosa, prohibido rendirse, en un hashtag. Y esto es porque en votación dividida de 4 votos contra 3 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revivieron las aspiraciones como independiente de Jaime Rodríguez el Bronco y ordenaron, imagínese usted, al Instituto Nacional Electoral meterlo a la boleta presidencial. Así es que el Bronco, bueno, va a estar en la boleta para elegir presidente el próximo 1 de julio. ¿Qué tal? Pues ahí está, ahora ya tenemos 2 candidatos. Aquí lo que a mí me parece también muy importante, independientemente de que hablábamos de este manejo que se da de divide y vencerás en los candidatos, independientemente de eso, es significativo que vamos a tener por primera vez en la historia de este país 2 candidatos a la presidencia de la República que en teoría son candidatos independientes. Y digo en teoría porque, bueno, llegará el momento en que veamos a alguien que deberá ser independiente y no alguien que venía de otro partido, ¿no? Como es el caso de Margarita Zavala, que una panista de toda la vida, ahora, bueno, es una candidata independiente. Pero es significativo porque esto es lo que abre la puerta para que en el futuro cada vez nos acostumbremos más y empecemos luego a ver precisamente a personajes que no tengan nada que ver con la política, que puedan estar luchando precisamente para representarnos en una presidencia de la República. Así es, obviamente hubo muchas reacciones en cuestión del fallo que da el tribunal precisamente de la Federación en referente cuando ya los consejeros del INE le habían dado pues para atrás a esta designatura de que él estuviera en la boleta presidencial y que finalmente el Tribunal Electoral de la Federación diera el fallo a favor de que Jaime Rodríguez esté en esta pues en esta boleta, pero en fin, son parte de las cosas que pero ya es un dictamen final, ¿no? Así es, ya pues es la última instancia. Ya se acabó tribunal. Y sí va a estar, ya esto no está discusión y arrancan, ahora sí que ya arránquense, exactamente, en esta contienda presidencial. Y otra de las cosas que de veras que parece ofensivo incluso para nuestro país y para todos los mexicanos es los gastos de campaña. Y eso se lo digo porque gastan candidatos 500,000 cada hora. Imagínense usted. Con opacidad de por medio, los candidatos presidenciales han reportado en 10 días de campaña 124,242,000 pesos de gasto y 142,066,000 pesos de ingresos. El promedio de eso total indica que cada hora del día se han utilizado un total de 516,666 pesos. Y eso es ¿entre todos o por cada uno? A eso voy. Destacan que hasta ahora el caso de Andrés Manuel López Obrador no ha reportado ni un solo peso de gasto ni de ingreso, mientras que las erogaciones de Margarita Zavala han sido para saldar el adeudo de más de 10 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral le ordenó cubrir. José Antonio Meade, candidato de Todos por México, ha reportado 0 pesos de ingreso y 21.8 millones de pesos gastados de gastos. Ricardo Anaya, candidato presidencial de Por México al Frente, es quien con corte al 9 de abril, o sea ayer, ha ejercido los mayores gastos. Según el Sistema Integral de Fiscalización del INE, el panista ha reportado 133 millones de pesos de ingresos y 92.1 millones de gastos. Anaya tiene un contrato de 34.8 millones con Publicity Agro de México y otro de 11.6 millones de pesos con Ojiva Consultores, firma queretana que ha llevado su estrategia digital en redes. Es que fíjese que ahora precisamente en el tema de la fiscalización del INE, todos los gastos se tienen que reportar, o sea, pero a detalle. Supuestamente, yo no sé si sea una simulación, si realmente va a haber aplicación de la ley y va a haber sanciones
en ese sentido, porque apenas estamos empezando, las campañas. Todavía faltan más de 80 y tantos días para que termine esta campaña. Y bueno, la mayor, o sea, todo lo que se ha gastado, lo que se está gastando, pues está un poco confuso todavía, aunque por los temas de transparencia se tienen que dar a conocer casi al día. Por ejemplo, la mayor erogación de José Antonio Meade por parte ha sido en la contratación por un monto de 4.1 millones de pesos de Grupo Sanfer, empresa que se dio de alta en el Registro Nacional de Proveedores del INE el pasado 6 de febrero apenas. Por ejemplo, Margarita Zavala tiene 9.2 millones de pesos de ingresos y 10.2 millones de gastos, de los cuales al menos 10.1 millones han sido para saldar un adeudo por contrataciones que realizó durante el periodo de la recolección de las firmas ciudadanas. O sea, todo este dinero, yo nada más hablo de millones y te juro que me da hasta urticaria. Ya lo entendemos. Es que no ¿Estás de acuerdo? Imagínense que nos hablen de que gastan 500,000 por hora. Y faltan 80 y tantos días. O sea, imagínense qué cantidades de dinero, carretadas de dinero. Y aquí lo ofensivo, lo de menos sería que gasten ese dinero si ellos se lo quieren gastar. El problema es que todo ese dinero del que usted está oyendo hablar es de nosotros. Así es. Y esta comunidad mexicana, este país, tiene muchas carencias. No tenemos escuelas dignas, no tenemos hospitales, no tenemos tantas cosas, infraestructura que nos hace falta en muchos estados de la República. Tenemos a decir nuestra productora, pero podemos gastar 500,000 pesos por hora en campañas. Si ponemos en la pantalla la gráfica, precisamente de estos gastos, para que usted se dé cuenta, por ejemplo, el ingreso... Y estamos hablando de costos de publicidad. Sí, porque cuando se dice, López Obrador no ha gastado nada, bueno, no es que no gaste nada, porque él se anda trasladando de un lugar a otro. Estamos hablando de gastos de publicidad. Y también le voy a decir una cosa, hay que ser también muy inteligente. Son todos gastos, son todos gastos en sí. En este caso se está dando a conocer los de publicidad. Pero ahí se hablaba pero de aquí, que, por ejemplo, Ricardo Anaya, el ingreso que tiene es de 133 millones y ha gastado un promedio de 92. José Antonio Meade no ha ingresado un solo dinero y ha gastado 21 millones. Cuando hablamos de ingresado es de recaudación de dineros de fondos para su campaña. Pero lo tienen que declarar. Sí, él ha dicho Margarita que no Zavala, él ingresó que 9 millones ella dice, sí, ya me gasté 10. O sea, ¿cómo le hizo? Bueno, no sé. López y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, él no ha ingresado dice, un solo... a mí no me han dado nada de dinero nadie para mi campaña, pero tampoco he gastado. Y entonces, ¿cómo? Y sin embargo, bueno, porque la presencia que él tiene la ha hecho a través de redes. Y, o sea, ¿qué importa? De todos hay producción de videos, de todos hay... bueno, o sea, pues entonces no ha declarado. Exactamente. Pero no quiere decir, esto no se cierra hasta que se cierra. Sí, claro. O sea, él puede decir ahorita todavía no he reportado ningún gasto, pero para cuando se terminen las elecciones, entonces sí. Si él dice 0, le van a decir no 0, porque mira todo lo que hiciste. Así es. Tendrá que tener y eso de alguna manera causa desconfianza. A mí ya me causa desconfianza. Pues sí, que digan nada, pues cómo no has gastado nada. Y te la has pasado en campaña 12 años. Bueno, está como el chofer aquel Nico, ¿no? Por eso me parece ofensivo el tema de que nos quieran ver la cara. En pues decir que son lo más transparente, que quieren hacer cambiar las cosas y que resulta que en este momento que empieza una contienda, pues no son transparentes. No he gastado nada, pero voy en primer lugar. Por eso, o sea, esa es parte de las cosas que vivimos en el mundo al revés, no entendemos porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Ese es realmente el tema, o sea, lo de siempre. Sí, pero no es posible que seas crítico a un sistema permanentemente porque esas cosas es corrupción y cuando tú no eres transparente. Ese es lo que se puede. El resbalón más grande de López Obrador en ese sentido, Norma, ha sido precisamente venir criticando a la mafia del poder por años. Así es. Y al final de tu carrera meter precisamente y subir a tu vagón a muchísimos de los representantes de la mafia del poder que tú criticabas. Esa es una aberración que ellos lo explican como que para ganar tienes que hacer sacrificio, no importa unos cuantos corruptos y eso te va a hacer ganar y luego vas a poder hacer el cambio. Otros ya no vemos claro porque como a los que criticabas de corruptos al final del día ahora son tus socios. Y ahí viene la desconfianza, que es lo que tú mencionas. Pero bueno, podemos decir muchas cosas. El hecho es que definitivamente en las encuestas, hoy López Obrador va muy por adelante que todos sus adversarios.
Así es. Aquí, como siempre, la tarea como ciudadanos es hacer conciencia de quién vamos a elegir para los próximos 6 años en este país, quién va a dirigir realmente la administración de este país y que, bueno, ahora sí que tratemos de elegir a la mejor persona. Olvidémonos de los partidos. O a lo menos peor. Al menos peor. A veces nuestra opción es elegir al menos peor. Vamos a ir a un corte y regresamos en LSD Noticias. LSD Noticias presenta a la doctora Laura Álvarez. Esto es Psicología al Día. ¿Cómo vencer el vacío existencial? El vacío emocional es una experiencia que a veces sentimos tras la muerte de un ser querido, después de una ruptura de pareja o la separación o abandono de los padres, o simplemente tras una decepción. Esos sucesos causan un vacío emocional que nos hace sentir incompletos e insuficientes. Se trata de un vacío que se convierte en una sensación muy dolorosa y un gran sentimiento de soledad. Sientes que hay algo que necesitas para sentirte completo, pero que quizá no sepas qué es, y ese algo es la necesidad de cariño y aprobación. Muchas personas intentan suplir ese vacío emocional refugiándose en cosas materiales, en compras compulsivas, que luego los llevan a tener un fuerte sentimiento de culpa. Algunas otras, bueno, pues comen demasiado, una ingesta muy, muy fuerte. Algunos se autolesionan para poder sentir un poquito de agrado, aunque es todo lo contrario, ¿verdad? Porque no se vale que nos autolesionemos, pero la gente de repente dice, bueno, es que algo me está pasando, entonces algo tengo que hacer, y se lastiman. El vacío emocional provoca desesperación y hace que nos aferremos a aquello que no puede aliviarse en un momento inmediato. Entonces es importante que nosotros tratemos este vacío existencial y busquemos siempre personas y compañía adecuada, gente que nos dé alegría y no tristezas. ¿Por qué? Porque el vacío existencial regularmente nos lleva a sentirnos con un sentimiento de tristeza, desesperanza e indefensión. ¿Cómo dejar de sentir vacío emocional? Bueno, lo primero es reconocer qué es lo que nos está pasando. Es decir, si tengo un vacío, si me siento mal. Eso es lo primero. En vez de rechazar o intentar esconder esa sensación, di simplemente me siento vacío. No es necesario que te enojes ni que te sientas mal contigo mismo. El sentimiento de vacío significa que tendrás que encontrar un nuevo sentido a tu vida. Es importante que busques ese sentido. La búsqueda de sentido siempre es un viaje personal, por lo que es esencial que mires en tu interior y te encuentres a ti mismo, encuentres el significado de aquello que te hace vibrar, que te motiva, que te ilusione. Pasa tiempo contigo, recuerda que el vacío es, en cierta forma, una desconexión de ti mismo. Es probable que durante mucho tiempo te hayas alejado mucho de ti, te hayas olvidado de ti. Es tiempo que empieces a pensar más en ti y no en los demás, porque eso causa este fuerte vacío. Quizás al principio te sientas incómodo, pero a medida que cuides más de ti y aprendas a conocerte mejor, ese sentimiento de vacío irá desapareciendo. Reconfórtate. Si has pasado mucho tiempo anteponiendo necesidades de los demás antes que las tuyas, es probable que tu yo se haya debilitado. Para, reconfortarlo, debes comenzar apapachándote, haciéndote sentir bien y pensando primeramente en ti para que tú puedas amarte y quererte. Es bien importante que pienses en ti. Concéntrate en ser feliz, en buscar tu momento de confort, para que de esta forma
puedas ir saliendo adelante. Recuerda que en esta vida la primera persona más importante eres tú. Esto te hará ser libre y vivir feliz. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com/radio. Finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces es una emisora de Luces del Siglo. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Mi amor, la próxima semana es mi cumpleaños y no hemos ido a escoger mi pastel. Pastelerías Cancún, Happy Cake y Luces del Siglo te regalan un delicioso pastel de cumpleaños. Mi amor, me encantó mi pastel. Síguenos en nuestras redes sociales y participa. Siempre tenemos regalos para ti. Mi amor, me falta mi regalito, Estás escuchando LSD Noticias desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Infiniti QX30 Sport Plus. La Infiniti QX30 es una camioneta compacta con carácter eminentemente urbano, que no alega ser un vehículo para uso en condiciones intensivas fuera del pavimento. Su diseño es muy deportivo y este modelo tiene mucha presencia. El interior es elegante y agradable, aunque su sistema de infoentretenimiento podría ser más intuitivo, pues le faltan elementos como conectividad, CarPlay y Android Auto para smartphones. Tampoco tiene carga inalámbrica para celulares. La QX30 tiene un manejo ágil, a lo que contribuye su transmisión DCT de doble embrague, que tiene un funcionamiento alerta y realiza los cambios con precisión, aunque sería agradable que ofreciera tracción integral para un manejo más deportivo y balanceado, al igual que para mayor seguridad en pavimento resbaladizo. Su deportiva forma se complementa por joyería o detalles de diseño atrevidos, pero con un gusto impecable. El motor es turbo de 4 cilindros de 2 litros con 208 caballos de poder y 258 libras-pie de torque. Es fuerte y silencioso y a altas velocidades se siente más libre en su entrega de poder. Este vehículo es para quien prioriza el diseño, pues luce más elegante que sus competidores. Listo, ya estamos de regreso. Pues ahí está la tecnología en todo lo que da y sobre todo en los autos. Deberá siempre que estar al día en todas estas innovaciones que se van dando en el área automotriz, ni qué decir. Y sobre todo sí hay que tener pendiente, porque hoy en día comprar un vehículo es parte del patrimonio familiar, Norma, porque bueno, pues no cuestan cualquier cosa. Entonces sí hay que estar pendiente de alguna manera de por dónde se va la tecnología, para que no vaya usted a invertir en tecnología que ya va de salida, sino en tecnología que venga de frente, porque en esa misma medida es como su inversión no se devalúa de la misma manera, ¿no? Hay que ya irle echando ojos a vehículos eléctricos que ya su presencia
fuerte ya es inminente, ya hay algunos por ahí, pero ya va a empezar a ser de forma masiva. Entonces, si usted está pensando en comprar algún vehículo en un futuro cercano, ya ir pensando en si no se espera tantito más y mejor la inversión la hace ya en algún tipo de vehículo que no consuma combustible del tradicional, sino que funcione a través de energía eléctrica. Y bueno, para hablar también de otro tipo de cosas y hablando del tema de transparencia y todos los gastos que veníamos mencionando anteriormente, déjenme comentarles, les vamos a presentar unas gráficas que se publicaron, se están publicando sobre el nivel de transparencia de los municipios en el estado de Quintana Roo. Y es que esto tomándose en cuenta, está basado en los datos de transparencia de cada municipio, lo que ellos mismos suben a sus portales de cada municipio en el tema de transparencia. Y veamos aquí, mire, en el municipio de Benito Juárez, que la cabecera es Cancún, su cumplimiento actualmente es del 12%. El incumplimiento, 88%. Y el formato, ¿a qué se refiere esto? Al formato de transparencia que lo establece la ley de acuerdo al INAE, es del 20%. Estos son los niveles que cada municipio tiene en el tema de transparencia, que es una obligación de cada gobierno hacer en el tema de los recursos, de cómo se están manejando. O sea, esa es una información muy que nos nutre mucho. Es que es obligación, ¿no? Es una obligación, efectivamente. De transparentar, de dejarnos saber a nosotros los ciudadanos que somos sus patrones, cómo están ellos ejerciendo precisamente los recursos y su mandato. Pero fíjese usted, ahí en la cabecera de esta gráfica, Norma, que nos muestran en la pantalla, es muy significativo que junto a Benito Juárez está Puerto Morelos, que es un municipio nuevo, es un municipio nuevo. ¿Y cómo es posible que Benito Juárez, que es un municipio antiguo, en teoría con una infraestructura y con instituciones ya bien formadas, mire, no le llega ni a la mitad a Puerto Morelos, que es un municipio nuevo? Entonces, aquí es donde uno mal piensa. ¿Y es porque no han tenido la capacidad para cumplir o porque no quieren cumplir? Porque no quieren ser transparentes, porque no quieren que veamos todo el cochinero que hacen, porque si no, no entiendo por qué no hay transparencia. Y fíjese, y esto muy interesante estas gráficas, porque bueno, Benito Juárez, que actualmente está gobernado por el PRI, por la coalición que hubo en PRI Verde. PRI Verde y Panal. Sí. Puerto Morelos, igualmente de la alianza PRI Verde y Panal. Porque, por ejemplo, aquí en Benito Juárez, pues está el señor Roberto Estrada, en Puerto Morelos está Laura Fernández. Solidaridad, que es de Cristina Torres, que es la presidenta municipal, bueno, que fue la presidenta municipal, ahorita se está reeligiendo. Su nivel de cumplimiento es del 60%. PAN-PRD. Del PAN-PRD, exactamente. El incumplimiento es del 40% y su formato en cuestión de transparencia de lo que se está informando a la ciudadanía es del 80%. 80%, ya es alto. ¿Me entiendes? Otompe Blanco, que es la capital del estado de Quintana Roo, básicamente la ciudad de Chetumal, que es donde está la cabecera, también es gobernado por el PRD y el PAN. Él tiene un cumplimiento de un 34%, un incumplimiento del 66% y un formato de 88%. Lázaro Cárdenas, que también está gobernado por el PRI, el Verde, él tiene un cumplimiento 8%, un incumplimiento del 92% y un formato de 34%. Bacalar, que también es por del Panal, Verde y el PRI, un cumplimiento del 8%, incumplimiento del 92% y un formato de 54%. Isla Mujeres también es del PRI con el Verde y el Panal. 6%. Un cumplimiento del 6%, incumplimiento del 94% y un formato del 16%. Felipe Carrillo Puerto también es del PRI. Cumplimiento del 10%, incumplimiento del 90% y un formato del 24%. José María Morelos, cumplimiento 0 también son del PRI. Incumplimiento del 100% y un formato del 0%. Cozumel, ella, la actualmente está Perla, que es del PAN, un cumplimiento del 20%,
incumplimiento del 80% y un formato del 80%. O sea, como queriendo la cosa, como que sí quiere dar el tema, pero no lo cumple. Ahí yo básicamente, fíjate que sin defender a la alcaldesa de Cozumel, es por falta de personal capacitado. En el tema de Tulum, que también es gobernado por el PRI, ahí es cumplimiento del 30%, un incumplimiento del 70% y un formato del 66%. Esos son los 11 portales de los 11 municipios de Quintana Roo en el tema de transparencia. Qué vergüenza, ¿eh? Están reprobados todos menos uno. Así es, Solidaridad. Solo Solidaridad pasa de panzazo, con un 6. 60%. Tendría, si fuera escuelita, tendría una calificación de 6. Así es. Todos los demás reprobados. Puerto Morelos casi llegó al 6, hay que decirlo también, sí, 58%, pero técnicamente hablando, todos los municipios de Quintana Roo reprobados en transparencia, solo Solidaridad pasa y de panzazo. Así es, o sea, el porcentaje del contenido, que esa es otra gráfica que se tiene más adelante, de acuerdo a las obligaciones de transparencia, en el sentido de que tienen que subir todo y reportar todo en ese portal. Ahí tenemos en el porcentaje de contenido, ese es incumplimiento. La gráfica que estamos viendo en este momento es incumplimiento, pero bueno, esta gráfica de incumplimiento es quién es el más alto en tener tache, vamos a decirlo. Es Benito Juárez, los más malos. Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Bacalar, Isla Mujeres, Tulum, Cozumel, Otompe Blanco, Puerto Morelos y Solidaridad. Esos son los pero fíjese, Benito Juárez es en teoría el más incumplido. No, es el más incumplido, pero en teoría es el que debería estar mejor por su capacidad económica. Por su zona urbana, es la zona urbana. Por eso, porque la lana que llega no la están transparentando. Es la zona urbana de más alto nivel, y entonces es lo que hay que decir, porque fíjese, le sigue Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, que son los dos municipios más atrasados del estado. Entonces ahí la observación, y Lázaro Cárdenas, la observación es diferente, ellos tienen menos recursos, tienen menos zona urbana, es completamente rural, entonces tienen menos posibilidades, más bien se da por ahí, ¿no? Y en Benito Juárez, que les gana a todos en falta de transparencia, es porque no quieren que sepamos nada. ¿Por qué? Pues por eso salen luego tantos funcionarios millonarios, pues no quieren que sepamos nada, ¿no? Así de fácil, esa es la lectura. Definitivamente. Y bueno, de ahí nos seguimos para abajo, en el sentido de que, bueno, los que más incumplen, que de verdad que es una vergüenza todo lo que está pasando, y que además, cuando se les cuestiona este tema, se enojan. Bueno, pues como no se van a enojar si le estás tocando la llaga, si le estás sacando los trapitos, porque antes, mira, era un cinismo tal, porque había una impunidad total, y hoy la sociedad se está logrando imponer, y tenemos algunos exgobernadores en la cárcel, tenemos funcionarios de primer nivel en la cárcel, algunos escapados. Entonces ahora ya cuando uno les viene a cuestionar, ya les mueves un poquito caray, no se vayan a enterar, caray, no vaya esto a tronar. Dicen que la silla del municipio de Benito Juárez está maldita. Es tu tumba o tu crecimiento, depende de cómo lo veas. Pero en este municipio de Benito Juárez, básicamente con cabecera en Cancún del estado, ¿cómo explicas que más de la mitad de sus presidentes municipales hayan estado en la cárcel? Si hacemos un recuento histórico, y me refiero ahora porque vamos a cumplir el próximo 20 de abril 48 años de su fundación, la ciudad de Cancún, ¿cómo te explicas que la mitad prácticamente de sus gobernantes han caído en la cárcel? Por cuestiones administrativas, por cuestiones políticas, por lo que sea, por cuestiones de lavado de dinero, de narcotráfico, por lo que sea, han caído en la cárcel. Es increíble. Mañana les voy a dar de detalle todo. Y también, si te fijas, bueno, es un análisis que hay que hacer. Como dices, es donde está la joya de la corona. Los dineros más grandes se dan aquí en Benito Juárez, y bueno, ahí está esa maldición, y por eso ahora, bueno, tenemos que estar pendientes de las movidas políticas de que se están dando precisamente. Por eso es importante el análisis de cómo se están formando las planillas para los próximos 3 años de los candidatos a dirigir la presidencia municipal de Benito Juárez, saber cómo se van a conformar esas planillas y qué personajes están en cada una de esas planillas. Es muy importante, porque aunque
el candidato que encabece esas planillas sea lo más transparente. Veremos quiénes están en esas planillas para saber qué tan transparente va a ser, porque recuerden que una presidencia municipal gobierna un cuerpo colegiado, y eso lo veremos mañana se los vamos a analizar a detalle. ¿Cómo ves? Pues muy bien, Norma. ¿No? ¿Ya nos vamos? ¿Ya se nos está acabando el tiempo? Híjole, nos falta, yo creo que vamos a hacer otra hora, ¿verdad? Ya próximamente, porque no nos da tiempo de analizar todas las noticias del día. Vamos a ir con los memes. Tenemos los memes. Vamos con los memes. Vamos con el humor. Mamá, te estaba esperando, tengo mucha hambre. ¿Acaso me llevé la estufa? Pues qué sí, malo. Cocínate, no, ya estás grandecita. Cuando te levantas tarde y ya no alcanzas, cochinita. Bueno, es de cochinita para decirle a nuestro público. Es el tradicional desayuno de la zona sur de nuestro país. El desayuno de los tacos de cochinita. Cuando tu sobrino ya te tiene harto. Ay, qué malos, los colgaron del mecate, sí lo tendieron. Qué bárbaro. Qué crueldad. ¿Y por qué a los niños? Qué barbaridad, de verdad. Estaba mojado el niño. Sí. Pues ahí lo dejamos con un poquito de humor para terminar el noticiero. Y bueno, que tenga un buen sabor de boca después de todos los análisis y las malas noticias y todas las reflexiones que se tienen que hacer para seguir adelante. Pues nos escuchamos el día de mañana, doctor. Nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención y aquí estaremos. Pásale bien, que tenga un excelente día.